Bienvenidos estudiantes del grado 11 a esta clase virtual donde vamos a continuar con el tema que estábamos viendo sobre dominio y rango de una función. Esta clase va a tratar sobre el dominio y rango de funciones polinómicas. Entonces, primero que todo vamos a ver qué es una función polinómica. Una función polinómica son funciones que tienen esta estructura: a a la n, x a la n, más a la n menos 1, más x elevado a la n menos 1, más seguimos hasta a2, x2, o sea, son esas ecuaciones que son, por ejemplo, 3x5 más 4x4 más 2x2, es decir, que este exponente va a ir disminuyendo hasta que finalmente aparece un número únicamente con x y luego un número independiente, que sería este, que no tiene la x, ¿sí? Son ese tipo de ecuaciones o de funciones en las que existe un exponente de un grado y va disminuyendo ese grado. Esas son las funciones polinómicas. Las funciones, en este caso, las que más vamos a utilizar son las cuadráticas, que serían que son funciones de grado 2, es decir, que la variable, el exponente mayor, va a ser el número 2, y funciones lineales que van a ser de este tipo, en las cuales son de grado 1, ya que el exponente de la variable es 1, ¿sí? Más que todo vamos a ver esos ejercicios. Como las funciones polinómicas están definidas para cualquier número real, el dominio de la función siempre va a ser los números reales. Y el rango va a ser un subconjunto de los números reales, ¿sí? De ese subconjunto generalmente lo vamos a expresar siempre como un intervalo. Pero aquí de antemano ya sabemos que el dominio de estas funciones siempre van a ser los números reales, ¿sí? De funciones polinómicas, que eso lo había comentado yo en una clase anterior. Entonces, por esa parte ya vamos a ver cómo se determina el rango de estas funciones. Aquí ya vamos a hacerlo siempre de manera analítica, ya no vamos a graficar porque pues graficar ya vimos la clase anterior, cómo se graficaba. Acá ya vamos a hacerlo de manera analítica. De por sí, hallar el dominio del rango de funciones polinómicas casi siempre se hace de manera analítica, aunque se puede hacer también gráfica. Vamos entonces a proceder a ver unos ejemplos para que ustedes vean cómo se hace, cómo se determina el dominio y el rango de funciones polinómicas. El ejemplo que aparece ahí en la guía como ejemplo propuesto dice lo siguiente: hallar el dominio y el rango de cada una de las siguientes funciones. Primero, f de x igual a menos 4x más 3. Entonces, lo primero que resulta conveniente es identificar qué tipo de función es. En este caso, como es una función de grado 1, ya que la x está elevado al exponente 1. Eso quiere decir que es una función lineal. Todas las funciones que la x aparezca elevado a la 1, es decir, el grado mayor que tiene la x es 1, son funciones lineales. Las funciones lineales tienen la particularidad de que el dominio y el rango es todos los números reales. Entonces, de antemano yo voy a hacer la respuesta cuando vea una función lineal. Quiere decir que el dominio son los números reales y el rango son los números reales. Entonces, el dominio, recuerden que el dominio decía que despejábamos la y. Aquí pues generalmente como y es igual a f de x, entonces las funciones las expresábamos de esta manera, con la y. Entonces ahí ya está despejada la y. De por sí los ejercicios siempre los dan de esta manera, entonces simplemente reemplazar f de x por y y ya tendríamos despejada la y. Acá cualquier valor que yo le dé a x no me va a dar una indeterminación, es decir, en la calculadora reemplazando cualquier valor no me va a decir error, o sea, todos los números van a existir. Sea el número que yo coloque acá, siempre me dará algún número. Así coloque 0, coloque un número negativo, coloque un número positivo, siempre me van a dar un número. No va a haber, como veíamos en la clase anterior, una restricción en la que me decía error, ¿sí? Entonces, como todos los números son posibles, quiere decir que el dominio de la función es igual al conjunto de los reales. Bueno, ahora vamos a hallar el rango. El rango, decían en la clase que vimos anterior a esta, que para hallar el dominio había que despejar la y para hallar el rango hay que despejar la x. Entonces acá vamos a despejar la x, entonces acá este 3 va a pasar para este lado, hacia acá, o mejor aún, voy a pasar este 4x para acá, ¿sí? Positivo, y este y lo voy a llevar para allá, negativo, o sea quedaría menos y más 3. ¿Sí? Porque y pasa para acá, el 3 sí queda positivo, 4x pasa para acá, pasa positivo. Finalmente, pasa a dividir el 4 que está aquí multiplicando, y entonces
Este tiene un exponente 1, entonces quedaría menos un cuarto de y, separando el 4 hacia acá y hacia acá, más 3 cuartos. ¿Sí? O sea, este denominador pasa a ser denominador de este y denominador de este número. Entonces quedaría de esta manera ya el despeje. Cualquier valor que yo tome de y, sea positivo, sea negativo, sea al 0, si se dan cuenta, siempre va a dar un número, nunca me va a dar un error. ¿Sí? Cualquier valor que yo reemplace la y acá, siempre me va a dar un error. Entonces, en conclusión, el rango de la función es igual al conjunto de los números reales. Esto, como les decía, al ser una función lineal, es algo que yo sé inmediatamente. Pero aquí la cuestión no es saber sino demostrar. Entonces, la demostración es sencillamente despejando la y, que como les digo, generalmente los ejercicios simplemente es cambiar la función de acá por la y mirar qué valor me da de pronto una indeterminación, cosa que no sucede con las funciones lineales. Y lo mismo sucede entonces al despejar la x. Entonces de acá tengo que despejar la x y darme cuenta que cualquier valor que yo tome acá no me va a dar una indeterminación y poder concluir que es el rango. Entonces hallar el dominio del rango analíticamente de una función lineal es lo más sencillo, por así decirlo, no tiene mayor complejidad. Vamos entonces ahora a hacer otro ejemplo. Bueno, el segundo ejemplo dice lo siguiente: h de x es igual a menos x cuadrado más 6x. Esta es una función de orden 2, ¿sí? Ya que el mayor exponente de la x es el número 2. Esto es lo que llamamos una ecuación cuadrática. Las ecuaciones cuadráticas, la gráfica es una parábola, así como la hemos visto en geometría, y afortunadamente la hemos visto en geometría porque mucho de lo que vimos allá lo vamos a necesitar acá. Entonces la ecuación cuadrática, como les decía, es una parábola. Entonces ahí para determinar el rango necesitamos saber el vértice de la parábola, ¿sí? Calcular el vértice de la parábola. Entonces acá vamos a ver algo de geometría, vamos a ver algo de álgebra, porque acá tenemos que utilizar una cosa que se llama completar cuadrado, que posiblemente ustedes tuvieron que haberlo visto cuando estaban en octavo, pero si no se acuerdan, pues acá lo vamos a recordar. Entonces el procedimiento cuando la función es cuadrática es totalmente diferente al que vimos ahorita, que era sencillo cuando la función es lineal, o sea, de orden 1. Cuando es de orden 2, o sea, es una función cuadrática, es diferente el asunto. Entonces, el procedimiento para resolver es el siguiente. Primero, entonces, esto lo reemplazo por una y, sería igual a esto mismo, ¿sí? Luego esto lo voy a expresar como aquí hay un número negativo, de esta manera, y aquí sería negativo, ¿sí? Ya que menos por menos da más. Entonces, lo expreso de esta manera para poder aquí hacer una operación y completar el trinomio cuadrado perfecto. Necesito completar un cuadrado para hacer un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, aquí necesito un trinomio cuadrado perfecto. Algo de eso les di en la clase pasada. ¿De qué trataba un trinomio cuadrado perfecto? Entonces, como su nombre lo dice, el trinomio tiene tres términos. O sea, acá debe aparecer un tercer término. Entonces acá, cuando aparece el tercer término, tenemos que x al cuadrado menos 6x, y aquí tengo que sumar un término y restar el mismo término para que no se me altere la ecuación. ¿Cuál es ese término para completar el trinomio cuadrado perfecto? Entonces, explico. Completar el cuadrado, voy a explicar. Completar el cuadrado significa que vamos a sumar aquí un número que nos hace falta, pero ¿cómo hacemos para saber cuál es ese número? Cuando la función es de este tipo, ax al cuadrado más bx más c, que esto es una ecuación cuadrática. Entonces, cuando solo me aparece esta partecita, es decir, aquí no hay el c, no lo tengo, como es este caso, para que me dé el trinomio cuadrado perfecto, ese término debe ser la mitad de este elevado al cuadrado. Esa es la manera de determinar cuál es el número que tengo que sumar ahí para poder completar un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Esta es la fórmula de completar el cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá el término que va sería la mitad de este, ¿sí? La mitad de 6 es 3, elevado al cuadrado daría 9.
Entonces, como sume 9, también tengo que restar 9. O sea, el número se suma y se resta. O sea, yo no puedo a una ecuación sumarle un número porque sí, no. Pero si lo sumo y lo resto, realmente no estoy haciendo nada porque más 9 menos 9 da 0, es como si lo estuviera sumando 0 y no se me afectaría la ecuación, ¿sí? Entonces, en este caso, si sumo un número, hay que restarlo también. Bueno, ahora vamos a acomodar el trinomio cuadrado perfecto. Aquí entonces quedaría menos 6x, solamente necesito este 9 y cierro paréntesis. Por fuera del paréntesis voy a dejar este menos 9. Pero el hecho de que aquí haya un signo menos antes significa que al sacarlo, entonces va a ser es más 9, ¿sí? Porque menos por menos da más. O sea, si yo saco este número, me quedaría positivo porque menos por menos da más. Esto si no he hecho la operación de menos porque necesito este trinomio cuadrado perfecto. Listo, ya tengo el trinomio cuadrado perfecto. Entonces ahora procedo a factorizar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se factoriza un trinomio cuadrado perfecto? De la siguiente manera. Entonces, como es un trinomio cuadrado perfecto, significa que acá va a quedar un solo paréntesis elevado al cuadrado. Y aquí va a quedar este más 9. ¿Qué va a ir en ese paréntesis? La raíz de este número, la raíz cuadrada de este número, o sea, sería x. Como aquí los signos están alternos, entonces acá va a ser un menos. Cuando aquí ambos sean más, aquí iría más. Pero cuando aquí hay un menos, aquí hay un más, entonces es con menos. Es decir, cuando los signos están alternos, hay un menos, luego un más. Si fueran positivos todos, pues vuelvo y repito, sería más. Y la raíz de este número, o sea, la raíz cuadrada de este y de este, del primer término y del tercer término. La raíz de 9 es 3. O sea, la factorización de esto es esta. X menos 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahí estamos repasando un poco de factorización. Así es como se factoriza un trinomio cuadrado perfecto. La raíz cuadrada del primer término y la menos o más, según sea el caso, la raíz cuadrada del tercer término. Bueno, tengo eso ahí. Ahora tengo que acomodar la ecuación de la parábola, ¿sí? Que en este caso es una ecuación canónica. Entonces este 9 lo voy a pasar para acá restar, ¿sí? Entonces quedaría y menos 9 igual, voy a dejarlo acá entre paréntesis, para irle dando forma. Y acá del otro lado me queda menos x menos 3 al cuadrado. Listo. Si ustedes ven, ya esto está como pareciendo una ecuación de la parábola. Pero acá, en la ecuación de la parábola, lo que va al cuadrado está a este lado. Entonces este valor lo voy a pasar para aquí y este lo voy a pasar para allá. ¿Sí? Entonces, quedaría x menos 3 elevado al cuadrado es igual a menos y menos 9. Listo. Entonces, ahí sí ya tengo una ecuación, si recuerdan, de esta forma. Recuerden que la ecuación canónica de la parábola es de esta forma. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, ahí ya llegamos a una ecuación de este tipo. Entonces, ¿qué pasa ahí? El vértice, porque yo lo que necesito para determinar el rango es el vértice. El vértice está compuesto por las coordenadas h y k. O sea que en este caso el vértice sería h, que aquí vale 3, ¿cierto? Y k, que vale 9. O sea, el vértice es 3, 9. Listo. Esto, por la forma de la ecuación, es una parábola que el eje de simetría es paralelo al eje y. ¿Eso qué quiere decir? Que la parábola o abre hacia arriba o abre hacia abajo, ¿sí? En este caso, como 4p es un valor negativo, porque aquí es como si fuera menos 1, eso implica que p va a ser negativo, ¿sí? Y el hecho de que sea p negativo quiere decir que la parábola va a abrir hacia abajo. Y que acá, en este punto, este va a ser el punto 3, 9. Listo. 3, 9. ¿Sí? Va a ser el vértice. Entonces, el rango. Ahora sí vamos a determinar el rango acá. El rango de la función h es igual. Entonces, como la parábola abre hacia abajo, ¿sí? Entonces, viendo la gráfica desde el eje y, ¿sí? Desde el eje y, digamos que por acá vale la parábola así, ¿sí? Aquí fuera 1, 2, 3, y por acá fuera 9, ¿sí? Por acá fuera 3 y 9, que más o menos la gráfica va a quedar así. Entonces quiere decir que, recuerden lo que vimos en la clase anterior, el rango se determina en el eje y. Entonces en el eje y,
viene desde menos infinito, ¿cierto? Llega hasta este punto y se devuelve. ¿Y ese punto cuál es? 9. O sea que el rango sería entonces desde menos infinito, porque como abre hacia abajo, entonces viene desde menos infinito. Si abriera desde arriba, pues sería desde este punto hasta infinito. Desde menos infinito hasta 9. Hasta 9 porque llega hasta 9. Y 9, como 9 sí lo toca, ¿sí? Entonces el intervalo va cerrado. En los infinitos, como ustedes saben, siempre van abiertos. Entonces el rango es desde menos infinito hasta 9, porque la parábola abre hacia abajo. Y esta ecuación implica que la parábola o abre hacia arriba o abre hacia abajo, ya que el eje de simetría es paralelo al eje Y. El dominio de una función polinómica, como dijimos en un principio, es todos los reales. O sea, el dominio de una función polinómica, sea de orden 1, de orden 2, de orden 3, del orden que sea, es los números reales. La complejidad, por así decirlo, es hallar el rango, porque el rango sí no es todos los reales, salvo que la ecuación sea una ecuación lineal, ¿sí? Una función lineal, entonces ahí sería. De resto, es un intervalo, un subconjunto del conjunto de los números reales. De esta manera se halla el rango en una ecuación cuadrática. Espero, pues, si se dan cuenta, vimos álgebra, vimos geometría, acá dentro de esta clase de cálculo. Entonces, espero haya quedado claro y vamos a resolver entonces otro ejercicio. El tercer ejercicio dice lo siguiente: h de x igual a menos 3x más 2. Esta es una función lineal, orden 1, ya que en la x el mayor exponente es el número 1, entonces de antemano yo ya sé que el dominio, pues al ser una función polinómica, eso lo sé desde el principio, es el conjunto de los números reales, y el rango en este caso también es el conjunto de los números reales. Entonces el dominio y es igual a menos 3x más 2, no existe ningún valor de 2 que me vaya a dar una restricción, entonces el dominio de h es igual al conjunto de los reales. Y para el rango, a pesar de que yo ya lo sé, debo despejar de aquí la x. Entonces acá voy a pasar este menos 2 para acá, o sea, este 2 pasa aquí, pasa negativo, menos 3x, y menos 2 sobre menos 3, o sea, este menos 3 pasa a dividir, aquí me quedaría x. Entonces, si lo expresara en una función, sería menos 1/3, porque este tiene como coeficiente 1, es y, menos por menos da más, 2/3, eso sería igual a x. Aquí ya despejé la x, y al despejar es donde yo puedo determinar analíticamente que ningún valor de y va a dar, cualquier valor que yo tome y, no me va a dar que x sea un error o una indeterminación. Entonces, en ese caso, ya después de haber despejado, yo escribo que el rango de la función es igual al conjunto de los reales. ¿Listo? Entonces, ese sería ya el ejercicio. Cuando es una función lineal, esto es lo que hay que hacer. ¿Listo? Entonces, vamos a ver ahora el siguiente ejemplo. El siguiente ejercicio dice: g de x es igual a x al cuadrado más 4x menos 1. Es una función cuadrática de orden 2, ya que el mayor exponente de la x es el número 2. Entonces acá, de antemano, todas las funciones polinómicas, el dominio de la función, yo puedo escribirlo acá de una vez, es igual al conjunto de los números reales. Y ahora voy a hallar el rango. Entonces, el procedimiento es similar al anterior, aunque acá pues ya hay un trinomio, ¿sí? Lo que pasa es que no es un trinomio cuadrado perfecto, porque para que fuera trinomio cuadrado perfecto, este número que está acá debería ser, ¿cierto? Debería ser la mitad de este elevado al cuadrado, como lo explicaba en el ejercicio anterior. La mitad de 4 es 2, y elevado al cuadrado daría 4, y acá es un 1. Entonces, esto no es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Transformar eso a un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, primero voy a expresar esto como y igual a x al cuadrado más 4x menos 1. Listo. Entonces, yo ya sé que acá tengo que sumar. Sumar, siempre el número que voy a colocar es sumado, ¿sí? Pero como lo tengo que sumar, pues también lo tengo que restar. Entonces, la mitad de 4 es 2. Elevado al cuadrado, 4. O sea que tengo que sumar es 4. Pero también tengo que restar 4. Y aquí tengo un menos 1. ¿Sí? O sea, sume 4, reste 4 y este menos 1 sí continúa ahí.
Ahora entonces el trinomio sería este, más 4x más 4. Este sería el trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué me queda afuera? Menos 4 y menos 1. Aquí sí quedan igual porque es que aquí no hay un signo menos, entonces más por menos da menos, más por menos da menos, entonces quedarían como están acá. Menos 4 menos 1 se suman, ¿sí? Porque tienen igual signo, como ambos son negativos, pues quedaría negativa la respuesta y sería 5, menos 5. Listo. Ahora voy a pasar este menos 5 para acá, ¿sí? Entonces quedaría y más 5 igual, y esto sería cuadrado, raíz cuadrada del primer término, o sea, x. Como todos son más, entonces aquí sería más. Raíz cuadrada del tercer término, raíz cuadrada de 4 es 2. Y eso elevado al cuadrado. Ahí quedaría factorizado este trinomio cuadrado perfecto. Este menos 5 lo pasé para acá, cambio de signo. Ahora voy a organizar la ecuación, ¿sí? Para que me quede de una forma canónica. Entonces aquí tendríamos x más 2 elevado al cuadrado igual a y más 5. Listo, simplemente volteé esto, o sea, la igualdad la expresé de esta manera, para que así me quede más parecida a la ecuación canónica de la parábola. Y menos k. Listo, esa es la ecuación canónica. Entonces volvemos a lo mismo. El vértice es h y k. Entonces en este caso el vértice, ojo, no puedo decir, bueno, h vale 2. H no vale 2. Porque es que en la anterior, si se dan cuenta que hay un menos, aquí hay un más. ¿Eso qué implica? Que el valor de h debe ser negativo. Para que con ese menos, y si h es negativo, menos por menos me dé este más. Entonces, como aquí aparece un 2, quiere decir que el valor de h es menos 2. ¿Sí? Porque sería x menos menos 2, y eso me daría más 2. Y lo mismo sucede acá. Acá entonces, k, como es negativo y este es positivo, significa que k es un valor negativo. Para que con este menos y el menos del negativo de k me dé este más como resultado. ¿Y cuál es ese número? Menos, porque dice que es negativo, y menos 5 porque es el número que aparece aquí. Entonces, ojo con eso, cuando aquí sean más, significa que los puntos son negativos para que al tomar este valor, ser este valor negativo, me va a dar más acá. El vértice entonces es menos 2, menos 5. Listo. Otra cosa importante de saber es hacia dónde abre la parábola. Esta ecuación es como la ecuación anterior, en la cual es paralelo, el eje de simetría es paralelo al eje Y, quiere decir que la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo. En este caso abre hacia arriba porque si se dan cuenta, el número que aparece aquí es 1. Positivo. Como es positivo, entonces abre hacia arriba. Entonces quiere decir que al abrir hacia arriba, aquí va a quedar el punto menos 2, menos 5. ¿Sí? Menos 2, menos 5. O sea, el vértice. Donde quede ubicado en el plano. No hay necesidad de graficar, pero sí tenemos que tener más o menos como en la mente cómo va la gráfica. Ahora entonces, el rango, ¿qué es lo que necesito hallar? Rango de la función g es igual. Como abre hacia arriba, entonces parte de este punto hasta infinito, ¿sí? Desde este punto hasta infinito. ¿Y cuál es ese punto? En y, porque acuérdense que el rango es lo que va en y. Entonces la coordenada en y es menos 5, ¿sí? Entonces el rango parte desde menos 5, cerrado, porque menos 5 lo está tocando la gráfica, hasta infinito. Entonces, el rango siempre vamos a mirar es la coordenada en y. En el ejercicio anterior, la coordenada en y era 9 y por eso el rango era desde menos infinito hasta 9. ¿Sí? Recuerden que en el vértice, así sea h y k, esta es la coordenada de x y esta es la de y. Entonces sería desde este punto, o sea, desde donde da en el eje y, viene aquí menos 5, o sea, desde menos 5 hacia arriba. Entonces en y voy a mirar desde menos 5 hasta infinito. Entonces ahí ya tendríamos el dominio y el rango de esa función. Espero pues haya quedado claro, porque como se dan cuenta, cuando la ecuación es de orden 2 es un poco más complejo que cuando es lineal. Entonces, vuelvo y repito, espero haya quedado claro. Y vamos entonces a hacer un siguiente ejercicio. Bueno, el ejercicio anterior no era el tercero, sino era el cuarto. Corrijo esa parte porque aquí cuando lo desarrollé quedó el número 3, pero realmente era el número 4. El número 5 dice lo siguiente: f de x igual a 2 menos 3x menos x al cuadrado. Entonces, como les decía, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de ecuación es. En este caso, una ecuación cuadrática, porque es de orden 2.
ya que el mayor exponente de la x es el número 2. Entonces aquí es la metodología de hallar el vértice de la parábola, porque la gráfica va a ser una parábola. En este caso, lo primero que tenemos que hacer, es organizar la ecuación, porque si se dan cuenta, está desorganizada. Entonces iría menos x al cuadrado iría de primeras, menos 3x y finalmente más 2, este 2 es positivo. Entonces ahí no hice ninguna transposición de términos, simplemente acomodé, no cambian de signo porque no los pasé para este lado al igual, siguen en el mismo lado, simplemente los organicé. Entonces acá, como es una función cuadrática, es decir, una función polinómica, yo sé que el dominio de la función es el conjunto de los números reales. El dominio siempre es el conjunto de los números reales en las funciones polinómicas. No siempre, en las funciones polinómicas. Sí, porque de cuenta los ejercicios que vimos ayer, que no eran funciones polinómicas, sino otro tipo de funciones, el dominio era muy diferente. A veces era todos los reales, a veces es otro intervalo. Vamos ahora a hallar el rango entonces. Esto es parecido al tercer punto en el que era algo negativo, tercero o segundo, no recuerdo, que era que este valor estaba negativo también, el coeficiente de la x al cuadrado. Entonces, cuando eso pasa, lo que hacemos es colocar entre paréntesis, ¿sí? Al colocar entre paréntesis, todos estos valores cambian de signos. El x cuadrado que estaba negativo queda positivo, este quedaría positivo y este quedaría negativo. Listo. Ahí ya quedó eso. Tenemos acá el trinomio. No es un trinomio cuadrado perfecto porque este valor es la mitad de este elevado al cuadrado. La mitad de 3, si lo voy a trabajar como fraccionario, es 3 medios. Y al elevar al cuadrado 3 medios me da 9 cuartos. Y aquí esto no es 9 cuartos. Ya, si lo van a trabajar como decimal, pues la mitad de 3 es 1.5 y 1.5 al cuadrado, si mal no estoy, creo que da 2,25. Yo voy a trabajarlo en fraccionario como para hacer un poco más claro. Entonces acá tengo que sumar siempre la mitad de este, o sea 3 medios, la mitad es 3 medios, elevado al cuadrado. Si elevo al cuadrado 3 medios, ¿sí? Esto es igual a cuadrado del numerador, o sea 9, y cuadrado del denominador, o sea 4. Entonces aquí realmente va es 9 cuartos. Como sumé 9 cuartos, tengo que restar 9 cuartos. Menos 2. Entonces sumé 9 cuartos, resté 9 cuartos, y este menos 2 continúa ahí porque venía desde esta parte del ejercicio. Listo. Ahora organizo el trinomio. Entonces tengo aquí menos x al cuadrado más 3x más 9 cuartos. Hasta ahí hice el trinomio. Y estos dos términos los voy a sacar del paréntesis. Entonces, como aquí hay un menos, menos por menos da más, o sea, este quedaría positivo. Y menos por menos da más, este quedaría positivo. Listo, tengo acá el trinomio. Ahora voy a resolver esta operación. ¿Sí? Y igual a menos, esta parte que hay, bueno, esta parte la puedo factorizar ya. X al cuadrado, entonces como les decía, es la raíz cuadrada de este término y de este término. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Como todos son positivos, entonces esto va positivo. Y la raíz cuadrada del tercer término, la raíz cuadrada de 9 cuartos es la raíz cuadrada del numerador y la raíz cuadrada del numerador. La raíz cuadrada de 9 es 3. Y la raíz cuadrada del denominador, o sea, la raíz cuadrada de 4 es 2. Y esto elevado al cuadrado. Más 9 cuartos más 2, lo que dé 9 cuartos más 2. Entonces, si lo hacemos de manera rápida, 4 por 2, 8. 8 más 9, 17. Entonces quedaría 17 cuartos. Esa sería la suma de 9 cuartos más 2. Multiplico este 4 por 2, 8. Le sumo el 9, lo cual daría 17. Y el denominador queda el denominador que tiene la fracción. Más 17 cuartos. Ahora el 17 cuartos lo paso para acá a restar. Menos 17 cuartos. Y esto lo escribo entre paréntesis para ir dándole forma a la ecuación canónica. Y acá me quedaría menos x más 3 medios elevado al cuadrado. Listo. Ahora organizo la ecuación. Es decir, paso esto para acá y esto va para allá y cambio el signo. X más 3 medios al cuadrado es igual entonces a menos, y aquí voy a escribir es esto. Y menos 17 cuartos.
Es como si aquí hubiera un menos 1 y pasara a dividir esto, entonces esto queda negativo y luego hago el cambio. Acá ya tenemos lo que estaban buscando, que era que esto tuviera la forma de la ecuación canónica de la parábola. Y el vértice, h y k. Eso quiere decir que el vértice es h, dense en cuenta que aquí pasa el caso del ejercicio anterior, está positivo. Entonces quiere decir que este h debe ser negativo. Entonces sería menos 3 medios, o sea, menos este valor, pero queda negativo, para que menos por menos me dé este más. Y acá en k pasa lo mismo. Ah, no, mentira, acá en k sí está bien, miren. Está menos aquí, menos acá, entonces directamente k es 17 cuartos. Listo. K es 17 cuartos. Esta ecuación de esta forma son las mismas que hemos visto en los dos ejercicios anteriores, quiere decir que la parábola, el eje de simetría de la parábola es paralelo al eje Y, por lo tanto la parábola o abre hacia arriba o abre hacia abajo. Como aquí 4p, este número es menos 1, ¿no? Está negativo, quiere decir que p es negativo. 4 al multiplicarlo por algún número me da menos 1, pero entonces para que me dé menos, este valor tiene que ser negativo. Lo cual quiere decir que la parábola abre hacia abajo. Si abre hacia abajo, entonces el rango, ¿sí? Acá es f, el rango sería entonces, abre hacia abajo, entonces viene desde menos infinito hasta el vértice. El vértice es este, y como lo que vemos en el rango es el eje Y, entonces la coordenada del eje Y del vértice es esta, ¿sí? Entonces sería hasta 17 cuartos, intervalo cerrado porque la gráfica va a tocar el vértice. Recuerden que la gráfica de la parábola toca el vértice, o sea, va hasta ese punto y se devuelve. Sea que venga desde infinito o venga desde menos infinito. Entonces en este caso, como viene desde menos infinito, sería desde menos infinito hasta el punto, la coordenada de Y del vértice, que es esta. Y ahí quedaría resuelto el ejercicio. Habremos determinado el dominio y el rango de la función. Hasta acá es este tema de dominio y rango de funciones polinómicas. Espero pues como siempre esta clase haya sido entendida. Si no, pues pueden volver a ver los videos como siempre y hayan tomado apuntes en los cuadernos. Igual deben tener la guía ahí para que se vayan guiando. En la guía encuentran estos ejercicios propuestos y ustedes en el cuaderno pueden ir resolviéndolos. La manera mejor de estudiar es ya que tienen esto resuelto, ustedes hacer el ejercicio como si no hubieran visto el video y luego ver el video para comparar si quedó bien. Entonces, nos vemos en una próxima clase. Espero haya sido el entendimiento y a ustedes muchas gracias.